Bueno, pues vamos a continuar con nuestro estudio del progreso del peregrino. Quiero recordarles, hermanos, que este es un libro alegórico escrito por el puritano John Bunyan. Pero antes de empezar con este devocional vamos a orar. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, estamos agradecidos, Padre, por un miércoles más que en tu misericordia y gracia nos permites tener. Nos permites reunirnos, Señor, porque sabemos, Padre, que las oraciones que oramos en el nombre de Cristo, tú nos escuchas, Padre, porque son en los méritos de nuestro Salvador. Y te pedimos, Señor, que esta noche, mientras tenemos este devocional, mientras oramos, damos gracias por lo recibido, Señor, damos gracias por lo no recibido. También las peticiones, Señor, que tú nos escuches, Señor, y nos ayudes a aprender a orar más y más conforme a tu palabra. Que nosotros podamos orar tu palabra, Señor, que es lo más hermoso que podemos hacer. Gracias, Padre, porque en tu palabra encontramos el consejo más hermoso que podamos recibir para guiarnos en nuestro peregrinaje. Sea para ti la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La vez pasada, hermanos, hablábamos del pantano del desaliento. No sé si recuerdan, y de cómo este pantano del desaliento representa ese sentimiento de preocupación, de vergüenza, de desánimo que aparece cuando estamos conscientes de la santidad de Dios y de nuestro pecado. Las pruebas, las tentaciones, las confusiones, hermanos, pueden realmente agravar la situación. Dijimos también que las piedras sólidas que se nos han ofrecido para un buen peregrinaje son esas promesas de Dios por el perdón de nuestros pecados. A Sin Gracia, o al mismo John Bunyan, le cegaba tanto su temor, tanta su ansiedad, tanto su pecado, que él no se daba cuenta que estaban ahí las promesas de Dios. Dijimos la vez pasada que las promesas de Dios son puestas y dadas por él mismo, porque son su palabra verdadera. Son buenas, son sólidas, son verdaderas. Podemos confiar en ellas porque vienen de aquel que no puede mentir. También dijimos que son puestas en medio de ese pantano del desaliento, e incluso cuando luchamos y nos desesperamos por el pecado, las promesas de Dios en su palabra siguen siendo verdaderas. Y también dijimos que siempre están presentes, siempre están ahí para nuestro consuelo y nuestra esperanza. Muchas veces luchamos en el pantano del desaliento, hermanos, porque rehusamos en recordar las preciosas promesas que tenemos en Cristo Jesús. Otro punto que comentábamos la vez pasada era acerca de ese personaje Auxilio, no sé si recuerdan. Dijimos que Auxilio representaba al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, es el que afirma la fe a los débiles. Él nos recuerda que podemos confiar en Dios, Él nos recuerda de las promesas de Dios, Él nos recuerda que somos pecadores, pero también que podemos depositar nuestra confianza en Él. Esa escena, hermanos, donde Auxilio rescata a Sin Gracia del pantano, es una alusión a Jesús cuando salvó a Pedro. Miren lo que dice Mateo 14:31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y hombre de poca fe, esa fue una afirmación sorprendente, hermanos, considerando la disposición de Pedro de ir a Jesús sobre las aguas. Pero sin embargo, parte de la fuerza de la fe consiste en la perseverancia bajo la prueba. Esa escena también nos recuerda al brazo del Señor que salva. Isaías 59:16. Y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese, y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Solo el Señor puede salvarnos, hermanos, pues no hay otro ser en toda la creación que pueda salvar. Y si el Señor es el único que nos puede salvar, ¿no creen que es el único que nos puede sacar del pantano del desaliento? Y en las palabras del salmista, Salmo 42, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Ese pozo, hermanos, es un lugar de ruidos, es un lugar feo,
un lugar revoltoso sin ninguna estabilidad. Pero la peña, hermanos, esa representa estabilidad y seguridad. Las dudas y los temores son un pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Desafortunadamente lo han sido para muchos creyentes y lo van a seguir siendo hasta que Cristo venga o nosotros estemos en su presencia. Pero hay gracia y poder suficiente en Dios para ayudar a estos débiles y a todos los que confían en su Hijo. Cuando David escribió el Salmo 40, hermanos, él estaba esperando pacientemente en Dios. Él creía, él esperaba y él oraba. Y ¿saben una cosa? Los que esperamos pacientemente en Dios no estamos esperando en vano, hermanos, porque Cristo es la peña. Él es la roca sobre la cual podemos mantenernos firmes. Por eso podemos esperar, por eso gozosos esperamos, gozosos oramos, gozosos estamos. Así como Dios llenó a David con alegría y paz en el creer, también lo va a hacer con nosotros. Miren lo que más adelante dice el versículo 16 y 17 del Salmo 40. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Nosotros, por la fe en Cristo, hemos aprendido a confiar en su misericordia, esa misericordia que obtenemos por medio de Cristo. Muchas son las pruebas, hermanos, muchos son los desánimos que cargamos todos los días. Esa es una realidad, pero mucho más grande es la gracia de Dios que tenemos en Cristo. Hasta aquí un breve resumen de lo que vimos la vez pasada. Ahora, permítanme brevemente ponerlos en contexto de dónde estamos en la narrativa del progreso del peregrino. Y esto lo quiero hacer para que tengamos un mejor entendimiento de lo que vamos a ver el día de hoy. Hasta este punto de su peregrinaje, Sin Gracia ha enfrentado y ha superado 2 pruebas que amenazaban con llevarlo de regreso a la ciudad de destrucción. Número 1, su familia quiso impedirlo para su viaje, ¿recuerdan? E incluso fue perseguido por sus vecinos que buscaban traerlo de regreso. ¿Recuerdan? A obstinado y a flexible. Pero Sin Gracia estaba decidido a huir de la ira que estaba por venir. Y John Bunyan nos dice en la narrativa, dice, cristiano sin detenerse y tapando sus oídos, gritaba desaforadamente, vida, vida, vida eterna. Y sin volver la vista atrás, siguió corriendo hacia la llanura. Cuando los vecinos lo alcanzan, Sin Gracia da testimonio e incluso convence a Flexible para que lo acompañara por un tiempo. Sin embargo, una segunda prueba los esperaba, el pantano del desaliento, ¿verdad? Lo vimos la vez pasada. Ese camino resultó demasiado para Flexible, como vimos la vez pasada, él se fue, pero Sin Gracia, dice la narrativa, por su parte seguía revolcándose en el fango, cayendo unas veces y levantándose y volviendo a caer, pero siempre adelantado algo en la dirección contraria de la de su casa, aproximándose a la puerta angosta. Ni el mundo, ni enfrentarse a la inmundicia de su pecado, hermanos, pudieron apartar a este peregrino de buscar la verdad. Ahora, mientras continúa su peregrinaje, Sin Gracia se enfrenta a una prueba mucho peor, una prueba en la que por primera vez se encontrará yendo por el camino equivocado. Ya no se le va a poder hacer regresar a Sin Gracia, pero ahora el enemigo va a buscar desviarlo. Así que con esto en mente, hermanos, vamos a continuar la narrativa del progreso del peregrino y después vamos a comentar. Dice, cristiano, aunque solo ya, emprendió con buen ánimo su marcha y vio venir hacia sí, por medio de la llanura, a uno que al poco trecho se encontró con él en el punto en que se cruzaban sus respectivas direcciones. Se llamaba Sabio según el mundo y habitaba en una ciudad llamada Prudencia carnal, ciudad de importancia, a poca distancia de la ciudad de destrucción. Había oído hablar de cristiano, pues su salida de la ciudad había hecho mucho ruido por todas partes, y viéndole ahora caminar tan fatigado por su carga y oyendo sus gemidos y suspiros,
trabó con él la siguiente conversación. Sabio, bien hallado seas, buen amigo. ¿A dónde se va con esa pesada carga? En verdad que es pesada, tanto que en mi sentir nadie jamás la ha llevado igual. Me dirijo a la puerta angosta que está allá adelante, pues se me ha informado que allí me comunicarán el modo de deshacerme de ella. Sabio, ¿tienes mujer e hijos? Sí los tengo, pero esta carga me preocupa y me abruma tanto que no siento ya en ellos el placer que antes tenía y apenas tengo conciencia de tenerlos. Vamos, escúchame, que creo poder darte buenos consejos sobre la materia. Cristiano, con mucho gusto, pues estoy muy necesitado de ellos. Sabio, mi primer consejo es que cuanto antes te deshagas de esa carga, mientras así no lo hagas, tu espíritu carecerá de tranquilidad y no te será posible gozar como corresponde de las bendiciones que te ha concedido el Señor. Cristiano, eso es precisamente lo que voy buscando, pues ni yo puedo hacerlo por mí mismo, ni se encuentra en nuestro país quien pueda. He aquí lo que me ha movido a emprender este camino en busca de tanta aventura. Sabio, ¿quién te lo ha aconsejado? Cristiano, una persona al parecer muy respetable y digna de consideración. Recuerdo que se llamaba Evangelista. Maldición sobre él por tal consejo. Precisamente este camino es el más molesto y peligroso del mundo. ¿No has empezado ya a experimentarlo? Te veo ya lleno del lodo del pantano del desaliento y cuenta que eso no es más que el primer eslabón de la cadena de males que por tal camino te esperan. Soy más viejo que tú y he oído a muchos dar testimonio en sus personas de que en él encuentran cansancio, penalidades, hambre, peligros, cuchillo, desnudez, leones, dragones, tinieblas, en una palabra, muerte con todos sus horrores. Créeme, ¿por qué se ha de perder un hombre por dar oídos a un extraño? Cristiano, Señor mío, de muy buen grado sufriría yo cuanto usted acaba de decirme, a cambio de verme libre de esta carga, más pesada y más terrible para mí que todo eso. Sabio, ¿y cómo vino sobre ti esa carga? Leyendo este libro que tengo en mis manos. Ya me lo figuraba yo así, uno de tantos imbéciles que por meterse en cosas para ustedes demasiado elevadas, vienen a dar en tales dificultades que les trastornan el seso y los arrastran a aventuras desesperadas para lograr una cosa que ni aún saben lo que es. Cristiano, pues yo por mi parte sé muy bien lo que quiero, es echar de mí tan pesada carga. Lo comprendo, sí, pero ¿por qué has de buscarlo por un camino tan peligroso cuando yo puedo enseñarte otro sin ninguna de tales dificultades? Ten un poquito de paciencia y óyeme. Mi remedio está a la mano y en él, en lugar de peligros, hallarás seguridad, amigos, satisfacciones. Háblame pues pronto, Señor, que se lo pido con mucha necesidad. Sabio, mira, en este pueblo próximo que se llama Moralidad, vive un caballero de mucho juicio y grande reputación, llamado Legalidad, muy hábil para ayudar a personas como tú, habilidad que tiene acreditada con muchos. Sobre esto tiene también suerte para curar a personas tocadas en su cerebro. Ve a él, te aseguro un pronto y fácil alivio. Su casa dista escasamente un cuarto de legua, y si él no estuviese, tiene un hijo joven muy aventajado, cuyo nombre es Urbanidad, y que podrá servirte también como su mismo padre. No dudes en ir allá. Y si no estás dispuesto, como no debes estarlo, a volver a tu ciudad, puedes hacer venir a tu mujer y a tus hijos, pues hay en ese pueblo las casas vacías y puedes tomar una de ellas a precio muy barato. Otra cosa muy buena encontrarás ahí, vecinos honrados de todo tono, de buen tono y de finos modales. La vida también muy barata. Cristiano, al oír esto, estuvo por algunos instantes indeciso. Más pronto le vino este pensamiento: si es verdad lo que se me acaba de decir, la prudencia manda seguir los consejos de este caballero. Dijo pues a sabios según el mundo: ¿cuál es el camino que lleva a la casa de ese hombre? Mira, tendrás que pasar por esa montaña alta y la primera casa que encuentres es la suya. Cristiano torció inmediatamente su camino para ir a la casa del señor Legalidad en busca de auxilio. Nunca lo hubiera hecho. Cuando llegó al pie de la montaña le pareció tan alta y tan pendiente
que tuvo miedo en avanzar. No fuese que se desplomase sobre su cabeza, se paró sin saber qué partido tomar. Entonces también sintió más que nunca lo pesado de su carga, y a la vez que vio salir de la montaña relámpagos y llamas de fuego que amenazaban devorarle. Le asaltaron pues grandes temores y se estremeció de terror. ¡Ay de mí!, exclamaba. ¿Por qué habré hecho caso a los consejos de sabios según el mundo? Y cuando era presa de estos temores y remordimientos, vio a Evangelista que se acercaba. ¡Qué vergüenza! ¡Qué estremecimiento sintió en todo su ser al ver la severa mirada de Evangelista! Muy bien. Recuerden que en la primera parte del capítulo 1 del Progreso del Peregrino, John Bunyan nos está ilustrando la necesidad, hermanos, de comenzar bien nuestra vida cristiana, ¿verdad? Es lo que hemos visto hasta este punto. Pero ahora en esta última parte del capítulo 1, vamos a ver la importancia de recibir y de seguir un buen consejo en lugar de un mal consejo. De eso vamos a estar hablando. En esta parte de la narrativa, hermanos, nos estamos encontrando con un representante de un mal consejo. Su nombre es Sabio según el mundo. Más adelante nos vamos a encontrar nuevamente con Evangelista, quien representa no tanto un buen consejo, sino como un buen consejero, ¿verdad? Lo vamos a ver en nuestro próximo devocional. Ahora, la palabra de Dios, hermanos, tiene mucho que decirnos acerca de los buenos y de los malos consejos. Por ejemplo, miren lo que dice el Proverbio 12:15. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Este es un consejo sabio, hermanos. Así lo son todos los proverbios. Y este proverbio nos está diciendo que el necio siempre piensa que está en el camino correcto. Es difícil para el necio pensar cuidadosamente sobre su camino, sobre su vida, sobre su caminar. Él actúa en contra de la sabiduría que viene de lo alto. La única regla del necio es hacer lo recto delante de sus propios ojos. El camino del necio es derecho en su opinión. Pero ¿cuál es el contraste de este proverbio? Bueno, mas el que obedece al consejo es sabio. El hombre sabio, hermanos, entiende el valor del consejo. Él no solamente se fija en lo correcto de sus ojos, sino que él entiende la importancia del consejo. La persona sabia o la persona que está en Cristo, para un mejor entendimiento, cuando yo diga el sabio es la persona que está en Cristo, entiende que es una necesidad tener otro par de ojos en su camino. El sabio, hermanos, mira y se dirige en dirección a Cristo, guiado por el Espíritu Santo, sostenido por la bendita palabra de Dios, que es su mejor consejero. Él no camina solo, él va con Cristo, siguiendo el camino de Cristo. Ahora, ¿y qué es lo que impide que un hombre sabio sea un necio? Bueno, él está dispuesto a recibir consejos. Él desea que le den consejos. Él escucha consejos. Él desconfía en su propio juicio y él valora la dirección de aquellos que son sabios. El sabio se hará más sabio cuando escucha los consejos sabios. Aquí quisiera hacer una pequeña aplicación para nosotros, hermanos, que nuestro oído siempre esté abierto a los buenos consejos. Ya estamos llenos, estamos repletos de buenos consejos en la palabra de Dios, hermanos, que no solo nos guían por el camino correcto, sino que nos ayudan a parecernos más y más a Cristo, ¿verdad? Pero también en su gracia y en su misericordia, Dios nos ha dado hombres sabios que siempre están dispuestos a aconsejarnos la bendita palabra de Dios. Es un gozo, hermanos, realmente lo es, un deleite cuando un hombre sabio nos da un consejo que obtuvo de la palabra de Dios. Los consejos que empiezan con la palabra de Dios dice, esos, hermanos, hay que escuchar. Esos son bendición para nosotros. Ahora, miren cómo el Salmo 1 nos advierte acerca de recibir el tipo de consejo equivocado. Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hay personas, hermanos,
que parecen tener toda la razón en lo que dicen, cuando en realidad no la tienen. Pero hay caminos que parecen derechos, pero no lo son. Pero aquí dice bienaventurado, literalmente, o los beneficios de, refiriéndose a una posición deseable, mis hermanos. Este varón es bienaventurado cuando se separa de la mentalidad y de la práctica de los impíos y rechaza todo lo que tenga que ver con la sabiduría del mundo y prefiere conocer a Dios por medio de un buen consejo. Por eso hay que considerar cuidadosamente, especialmente nuestros jóvenes de esta iglesia, qué tipo de consejos reciben. ¿Por qué? Miren lo que dice el Proverbio 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. La persona necia confía no solo en los consejos malos, sino también en sus propias ideas acerca de lo que es mejor para ella. Pero como dice el proverbio, el fin será muerte. Recordemos también, hermanos, que cuando citamos a los proverbios, estamos citando buenos dichos, buenos consejos. Los proverbios que encontramos en la bendita palabra de Dios son sabios, están inspirados por la palabra, por el Espíritu Santo. Son consejos celestiales para los que estamos en Cristo. No son leyes, no son reglas que debemos obtener para ser más sabios. Más bien, los proverbios son un espejo de cómo se ve un verdadero hijo de Dios. Los proverbios de Salomón están aquí, hermanos, para que nos examinemos a nosotros mismos. Realmente los animo a que los estudien, a que los lean, porque aquí es donde está la sabiduría de lo alto. Esos son buenos consejos para nosotros. Otro ejemplo de lo que estamos diciendo, hermanos, lo encontramos en 2 de Crónicas 22, donde leemos que el rey Ocosías, versículo 3, dice: también él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. Este rey en su propia madre tuvo un consejo impío que le aconsejó hacer el mal. Miren lo que dice el versículo 4. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre ellos le aconsejaron para su perdición. Este relato del rey Ocosías muestra que los consejeros que escuchamos pueden tener una grande influencia sobre nosotros. Entonces, el primer consejo malo que John Bunyan nos presenta en su alegoría es el del personaje sabio según el mundo. Las características de este hombre son las siguientes: que sus valores, sus estándares, sus prioridades, todos son los valores y los estándares del mundo. Él de ahí obtiene su consejo, del mundo. Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este texto nos enseña, hermanos, que nosotros los creyentes no debemos conformarnos a este mundo, sino ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Es la voluntad de Dios la que nos hace diferentes del mundo. Sin embargo, sabio según el mundo claramente deriva sus valores y sus ideas del mundo. Este hombre realmente es un hombre sabio, si ustedes lo ven. Es decir, él es sabio pero a los ojos del mundo. Él es sabio en el sentido de cómo el mundo define la sabiduría. Y me encanta cómo este texto doctrinal, hermanos, explica lo que estoy diciendo. Santiago 3, del 13 al 15. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Versículo 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Existe una sabiduría, hermanos, que con el tiempo demuestra ser lo opuesto, es decir, falsa y diabólica. ¿Por qué diabólica? Porque se origina de Satanás mismo. Él es tan sutil como él mismo. Ahora, es muy interesante porque este versículo 15 nos está dando ya 3 cualidades que nos ayudan a describir
sobre esta sabiduría del mundo. Número 1, dice que la sabiduría de este mundo es terrenal, no es celestial, hermanos. Ahí ya vemos el contraste. No tiene su origen en el cielo, tiene su origen aquí en la tierra. Número 2, dice que es natural, que es animal o natural, que es lo mismo. Esta sabiduría, hermanos, no se basa en la revelación divina, sino en el pensamiento del hombre, en su propia opinión. Si el hombre está muerto en sus delitos y pecados, pues su sabiduría es normal, es conforme a su naturaleza. Y número 3, ya lo dijimos, es diabólica, debido a que Satanás es el Dios de este mundo. Los valores de este mundo, los estándares de este mundo, las metas, propósitos de este mundo, todos son diabólicos. En otras palabras, esta sabiduría del mundo, hermanos, no nos conviene a ninguno de nosotros. Ahora, miren lo que Dios ha declarado en su palabra, lo que va a hacer con esa sabiduría del mundo. Primera de Corintios 1, del 19 al 20. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Aquí el apóstol Pablo está citando Isaías 29 para mostrar que Dios destruye la sabiduría del mundo. Ahora, el contexto de Isaías atribuye a esa sabiduría de Israel, que se acercaban a Dios con su boca, que lo honraban con sus labios solamente. Por eso el apóstol Pablo les está dando una fuerte advertencia a esta iglesia de Corintio, que ellos también confesaban a Cristo con sus labios, que el estar enamorado de la sabiduría del mundo nunca iba a terminar bien. Más adelante el apóstol Pablo les dice en 1 Corintios 2:5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esa es la razón por la cual Pablo predicaba a Cristo crucificado, hermanos. Su deseo no era impresionarlo con sus palabras, con sus discursos, con su elocuencia. No, esa es sabiduría de hombres, sino que él predicó el evangelio y dependió en el Espíritu Santo para que los que escuchaban experimentaban el poder de Dios, que es la sabiduría celestial. Ahora miren cómo el apóstol Pablo continúa afirmando esta verdad. Versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Hay sabiduría, hermanos, aquí sabiduría, se refiere a la sabiduría de Dios, el mensaje de la cruz. Y el versículo 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Dios ha revelado el misterio de la manera más clara posible, hermanos, en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, quien fue hecho para nosotros sabiduría. Colosenses 1, 26 y 27, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El misterio es Cristo en nosotros, hermanos. Cristo es la sabiduría celestial. Cada uno de nosotros poseemos a Cristo, quien es nuestra esperanza de gloria. Esa gloria, hermanos, lo más hermoso de esta gloria es que un día va a habitar en nosotros y va a ser evidencial en nosotros. Colosenses 3:4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esa gloria que Dios ha hecho manifestar en nosotros. Muy bien. ¿Qué pasa? El mundo se afana, hermanos, por buscar la sabiduría terrenal. Pero los que por gracia estamos en Cristo, nosotros no, nosotros ya tenemos la sabiduría, ya tenemos a Cristo. Y si tenemos a Cristo, ya tenemos todo. Ahora miren lo que dice 1 Corintios 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Toda la sabiduría se encuentra en Cristo, hermanos. Él es nuestra sabiduría. Ahora, eso es interesante. La sabiduría que Cristo es para nosotros,
la vemos explicada en este texto, hermanos, de una forma muy hermosa. Todo lo que necesitamos para ser justos delante de Dios, justificación. Para ser santos en esta vida, santificación. Y para ver la plena salvación, redención. Y todo esto se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de sabiduría celestial. Ahora, regresemos rápidamente al versículo 8 de 1 Corintios 2. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Nosotros, los que por gracia estamos en Cristo, buscamos la sabiduría de Dios, ¿verdad? Y sabemos que está en su palabra. Dios nos ha revelado, hermanos, cosas sabias por medio de su palabra. Pero por el contrario, esta sabiduría de Dios está oculta para los incrédulos. Ellos no pueden encontrar esta sabiduría celestial en el mundo, porque simplemente no la pueden encontrar ahí. Muchos quieren, muchos buscan por medio de filosofías humanas buscar la sabiduría de Dios en el mundo, pero ahí no está. La sabiduría de Dios está en su palabra. Las ideas tienen sentido para la gente de este mundo. Sus ideas tienen sentido para la gente de este mundo y son razonables en lo que respecta a este mundo. Recordemos lo que dice Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. El punto no es que Dios esté más allá de la comprensión, hermanos, sino que los pecadores tienen que volverse de sus pensamientos y de sus caminos pecaminosos a los pensamientos y a los caminos santos de Dios para poder ser salvos. De otra forma, ellos perecerán en su vana sabiduría. La sabiduría de Dios no tiene sentido para nadie hasta que Dios, por medio del Espíritu Santo, transforma el corazón de esa persona. Entonces es cuando esta persona puede ver a Cristo como la sabiduría celestial. Bueno, ya hemos visto quién es sabio según el mundo, ¿verdad? Ahora vamos a ver rápidamente el sistema de creencias que tiene este hombre. Por la descripción en la narrativa que acabo de dar, este hombre tiene creencias religiosas. Aunque se ve muy religioso, no es un verdadero creyente. Sabio según el mundo es el tipo de hombre que aboga por una salvación que es aceptable a los ojos del mundo. Lo hemos dicho anteriormente que la mayoría de los personajes de esta alegoría son en realidad descripciones a personas específicas que vivieron en el tiempo de John Bunyan. Un comentarista dice que sabio según el mundo en sí fue un anglicano llamado Edward Flower. Bueno, Edward Flower tenía una mentalidad abierta sobre la religión. Él pensaba que el cristianismo era una de esas muchas maneras de llegar a Dios. Él veía el cristianismo como una forma de ayudar a la gente para que fueran mejormente morales. Él rechazaba la doctrina de la expiación de Cristo porque él no creía que la gente realmente fuera pecadora o que fuera tan mala o que estuviera muerta en sus delitos y pecados. Si lo ven, hermanos, lo que enseñaba este hombre era sabiduría terrenal. Por eso John Bunyan le atribuye este nombre de sabio según el mundo a este hombre. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Porque eso no es lo que nos dice la bendita palabra de Dios. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Y si Edward Flower enseñaba que Cristo en sí, Edward enseñaba que lo que Cristo hizo en la cruz lo hizo por principios. Ese era como que su enseñanza propia. Que Cristo era un hombre tan comprometido con los principios que hasta él estuvo dispuesto a morir por ellos. Esta es sabiduría muy peligrosa. Es la misma que enseña que no necesitamos un Salvador, que no necesitamos un Redentor, que no necesitamos perdón por nuestros pecados, que somos buenos en nosotros mismos, que solamente necesitamos un tipo de influencia correcta para ser mejormente morales. Son ideas erróneas, hermanos, que la gente tiene de la cruz. No sé si se le está haciendo algo parecido a lo que muchas de las iglesias enseñan el día de hoy. Sabio, según el mundo, en ese tiempo enseñaba un concepto de salvación por obras que era aceptable a la gente. Desafortunadamente sigue siendo aceptable para la gente en nuestros días. Ellos abogan por una salvación que sea aceptable para el mundo.
Pero miren lo que dice el apóstol Pablo sobre estas personas. Gálatas 1, del 6 al 8. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Hay quienes predican y creen en otro evangelio, hermanos. Y creer en el evangelio de salvación por obras es un asunto serio, es un asunto peligroso. Ahora, para asegurarnos de que entendamos qué tan serio es esto, dice el versículo 9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. En Colosenses 2:8, de igual manera, el apóstol Pablo nos advierte sobre este tipo de consejo, cuando él dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. En esencia, hermanos, esta es la idea de que te salvas por medio de lo que haces y por medio de lo que no haces. Esto es lo que enseñan hoy en día. Desafortunadamente, creer en esta sabiduría terrenal siempre nos inclinará a ir rumbo al pueblo de moralidad, donde vamos a encontrar al Señor legalidad y al Señor urbanidad. Sabio, según el mundo, hermanos, representa a cualquiera que piensa que la muerte sustitutiva de Cristo en la cruz no fue necesaria para librarse del pecado. Ellos aman la sabiduría del mundo porque les ahorra tener que enfrentarse con la cruz. A ellos no les gusta la cruz. Y cualquier religión que no se maraville de la obra expiatoria de Cristo es una religión falsa. ¿Cómo lo sabemos? Gracias a la bendita palabra que nos ha aconsejado. Ya para terminar, mis queridos hermanos, hay otro punto importante que quisiera resaltar. Ya hemos visto que sabio según el mundo predica un falso evangelio, pero ahora quiero resaltar algunos aspectos que este mal consejero le ofrece a sin gracia. Ahora, creo importante mencionar esto, porque así es como operan también los sabios mundanos en nuestros días. En primer lugar, este hombre aconseja a sin gracia de una manera muy sutil. ¿Recuerdan esas preguntas que leí en la narrativa que le hizo a sin gracia sobre su condición, sobre su familia, que a dónde iba? Bueno, pareciera haber estado muy interesado de este peregrino, pero es lo que hacen muchas veces los sabios según el mundo, hermanos. Tratan de mostrar que realmente están preocupados por los creyentes, pero después se da cuenta de la lucha de sin gracia e inmediatamente le ofrece una forma de conseguir lo que quiere y deshacerse de lo que no quiere. Ellos son muy cortés, están todo el tiempo manipulando a los creyentes, ofreciendo ayuda de una manera muy comprensiva. ¿Cómo lo hizo en el caso de sin gracia? Bueno, dándole consejos necios para lograr lo que él quería. ¿Qué es lo que quería sin gracia? Quitarse la carga que tenía. ¿Qué hizo este hombre? Darle consejos necios para librarse fácilmente de esa. También lo hizo degradando y calumniando el buen consejo de evangelista. Ese es el punto que yo quisiera que viéramos. Esto es lo que hacen estos sabios según el mundo, hermanos. Se burlan y critican a las personas que defienden la palabra de Dios. Otro aspecto es que intenta asustarlo con palabras acerca del trabajo y del sufrimiento que va a experimentar si él continúa haciéndole caso al consejo de evangelista, ¿verdad? Le advierte sobre la fatiga, le habla del hambre, de los peligros, la desnudez, espada, leones, dragones, oscuridad. En pocas palabras, lo asusta con la muerte. Los sabios, según el mundo, manipulan a los creyentes y proponen destruir la confianza que ellos tienen de la bendita palabra de Dios. También menosprecian la Biblia. Dicen que la Biblia no puede ser entendida por la mayoría. E incluso aconsejan a los creyentes que ellos no tienen suficiente información, que ellos no son tan estudiosos como ellos, que no saben el griego, que ellos no saben el hebreo, que no han ido a un seminario y que no tienen la suficiente educación para estudiar la bendita palabra de Dios. Les dicen, no te metas mucho en eso. Yo recuerdo a una tía, estaba platicando con Jackie,
que hace mucho, cuando yo le hacía énfasis de la Biblia, él me decía, no, si entre más te metes a la Biblia, más te vas a meter en problemas, mejor despacito. Eso es lo que ellos enseñan, son consejos peligrosos, hermanos. Y un último aspecto de este hombre que también quiero resaltar es que él apela a las necesidades que pensamos necesitar. No sé si se entienda. Existe una diferencia, hermanos, entre las necesidades que pensamos necesitar o que creemos que necesitamos y las necesidades reales, que sí necesitamos. Dios sabe cuáles son nuestras necesidades verdaderas. ¿Y qué es lo que realmente necesitamos, hermanos? Perdón y salvación. Eso es lo que todo hombre necesita. Romanos 3:24, Hechos 16:30, muchos textos que no los quise traer, pero eso es lo que realmente el hombre necesita. Salvación y perdón. No muchas veces sentimos que necesitamos la salvación. Lo que muchas veces sí necesitamos o pensamos necesitar es amistad, satisfacción, amor, tranquilidad, etc. Creemos que conocemos nuestras necesidades, pero nuestras necesidades que pensamos necesitar, válgame la redundancia, son muy diferentes a nuestras necesidades reales. Si lo ven, hermanos, el consejo de sabios según el mundo solo ofrecía necesidades sentidas, por así decirlo. ¿Qué es lo que pensaba Cristiano que necesitaba? Quitarse la carga. Bueno, eso fue lo que él le aconsejó. E inclusive aconsejó a Singracia que fuera al pueblo de moralidad a buscar a legalidad y a su hijo para librarse de su carga. Lo que él está aconsejando es que realmente lo que él necesitaba era felicidad, éxito, buena reputación, hasta una buena casa para él y su familia. Pregunta, ¿la gente hoy en día aconseja cosas así, hermanos? Por supuesto que sí. Las iglesias están llenas de sermones que te quieren dar lo que tú quieres recibir, no lo que realmente necesitas. Hoy en día muchos pastores y maestros se centran en las necesidades que la gente piensa necesitar. Le predican a la gente que pueden salvarse visitando a la iglesia, dando sus donaciones o siendo moralmente buenos. Estos hombres aseguran que si haces esto y aquello, tendrás salud, riqueza, sabiduría y felicidad, etc. Ellos predican que Dios no quiere que estés enfermo, que Dios no quiere que seas pobre, que Dios no quiere que sufras, etc. Que si estás luchando o si te sucede alguna de esas cosas u otras, es porque no estás confiando en Dios, ¿verdad? O que no estás haciendo lo que deberías estar haciendo. Bueno, ¿por qué este consejo, hermanos, es tan atractivo para la gente? ¿Por qué las iglesias están llenas de personas que quieren este consejo? Porque ofrecen una manera fácil de conseguir lo que queremos. Prometen una solución a un precio barato, como decía la narrativa. Y al final ni es una solución, sino un paso más a la muerte eterna. ¿Cuál es la exhortación para nosotros en esta noche, hermanos? ¿Cuál va a ser nuestra oración después de lo que hemos visto? Bueno, aprendamos a ser cautelosos y estar atentos a la astucia de Satanás cuando interactuamos con cosmovisiones que son hostiles a Dios, hermanos, y contrarias al Evangelio. Entre más estemos en la palabra de Dios, más vamos a poder tener una cosmovisión diferente y fácilmente ver cuando algo es sabiduría del mundo. Cuando quieren atacar a los peregrinos con el error, siempre lo van a hacer por medio del engaño, siempre. El apóstol Pablo nos advierte que el mismo Satanás se transforma en ángel de luz. El diablo puede dar a lo negro una apariencia de blanco. Miren la exhortación del Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo, 2 Corintios 11, del 3 al 4. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Así que, hermanos, Satanás puede tomar una mentira, envolverla con suficiente verdad para cubrirla, suavizarla y ocultarla. Si no logramos ver el error, porque está adornado con una verdad, vamos a acabar comiéndolo para nuestro propio daño.
tal como sin gracia fue influenciado por el consejo de sabios según el mundo, y como veremos en nuestro próximo devocional, termina desviándose hacia un lugar peligroso. Seguir un mal consejo, hermanos, una sabiduría del mundo, no nos va a hacer tropezar, nos va a desviar. Hoy hemos sido expuestos por una valiosa verdad, hermanos, y esto es lo que quiero que nos llevemos esta noche. Salmo 1:1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Pero también miren lo que dice este otro proverbio, Proverbio 12:5. Los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos, engaño. No se puede confiar en la sabiduría del mundo, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. 1 Corintios 2:5. Un fiel siervo de Dios siempre va a señalar a los cristianos a Cristo, quien Él es el único camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Si ustedes están siendo aconsejados, hermanos, que asegúrense que el consejo venga de la bendita palabra de Dios, que los estén aconsejando a parecerse más a Cristo. Y si ustedes están aconsejando a las personas, hay que aconsejarles el camino de Cristo. La exclusividad de Cristo, hermanos, está simbolizada en esta historia por la puerta estrecha. Solamente es a través de esa puerta que encontraremos la cruz. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros el poder de Dios. Solamente la palabra bendita de Dios tiene la única respuesta para deshacernos de nuestra carga. No busquemos deshacernos de nuestras cargas en el mundo, hermanos. No tratemos de buscar sabiduría terrenal. Ahora, ¿cómo vamos a saber que no estamos buscando sabiduría terrenal? Bueno, entre más ustedes se alejan de la palabra de Dios, más se están llenando de sabiduría terrenal. Estemos más en la palabra para estar llenos de esa sabiduría celestial. Si ponemos nuestra fe en cualquier otra supuesta solución, pereceremos en nuestro pecado. Y la oración es simple. Oremos para que Dios nos llene de la sabiduría de lo alto y que nos ayude a rechazar y a identificar la sabiduría que no viene de Él.